todos, esta es mi cápsula de Morena Socialista. Mi nombre es Gilberto Mayoraga y el día de hoy vamos a hablar un poco de Marx, desmontando mitos acerca de Marx. Como mucha gente quizá tenga noticia, Marx, el filósofo teórico y revolucionario alemán, nació en 1818. En su momento llegó a convertirse en el mayor teórico del socialismo hasta el momento actual, pero a lo largo del tiempo su historia se ha ido recubriendo de una serie de nociones, mitos, prejuicios, debido precisamente a que su teoría y su obra se opone de manera directa a las ideas burguesas corrientes y sentó las bases del movimiento revolucionario comunista que llegó a tomar el poder a principios del siglo XX. Por ello es perfectamente comprensible y natural que la burguesía y sus teóricos hayan lanzado toda clase de descalificaciones sobre la vida y la obra de Marx, muchos de los cuales han persistido a través del tiempo y hoy han sido retomados de manera más o menos extensiva por las redes sociales, la academia, la prensa. Entre los muchos mitos que han surgido y se cultivan y difunden sobre Marx, podemos agruparlos en distintos temas. Número uno, Marx no trabajaba, Marx era un mantenido. Esto es peculiar porque el trabajo de Marx, y siempre se ha concebido así, fue un trabajo teórico. Es decir, Marx era un teórico, era un estudioso y un revolucionario que buscaba transformar las ideas sobre el mundo y en particular sobre el mundo capitalista en el cual vivía. Y es peculiar que se le achaque no trabajar cuando tiene una obra vastísima, compuesta de muchos artículos, libros y una gran correspondencia, gran parte de lo cual no ha alcanzado a ser publicar inclusive. Además, bueno, se dice que bueno, no trabajaba y no debía un sueldo y por tanto pues era un elemento parásito de la sociedad. Esto tampoco es cierto. Marx trabajó durante años como corresponsal de periódicos estadounidenses. Hay, hay un gran registro de su obra publicada. Pero cabe resaltar o cabe llamar la atención sobre el punto de que no se dice lo mismo de los teóricos burgueses, es decir, los teóricos del capital, los que defienden el capital. Ellos no serían también mantenidos, ya que no realizan una labor manual, es decir, ellos trabajan finalmente o desarrollan su actividad por cuenta de las grandes empresas, las academias, las fundaciones o incluso por patrocinios. Es decir, ellos serían también elementos parásitos, ya que no salen de una fábrica para elaborar su teoría en su tiempo libre, o ellos son elementos respetables al ser subvencionados y financiados por la prensa y la academia y la gran empresa capitalista. Quede ahí por el momento la cuestión. El otro gran mito, el 2, sería que Marx era un burgués. Y esta afirmación realmente no tiene ningún sentido, es decir, ¿qué importancia tiene que fuera o no un burgués? Es perfectamente claro para la historia y para todo aquel que se acerque a la obra y obra de Marx, que el origen de Marx pues sí era un origen aristocrático, semi-aristocrático, semi-burgués. Su padre era un funcionario público importante, su modo de vida era el que podemos, bueno, digamos de una familia acomodada, pudo estudiar, se casó con una mujer de origen noble, por sus aficiones y sus costumbres, podría haberse llamado burgués. Pero ahí también vale la comparación,
¿qué, cuántos académicos y teóricos burgueses son partidarios de la burguesía sin ser ellos burgueses? Es decir, Marx sería un burgués cuyo, cuya vocación lo llevó a abrazar la causa del proletariado. Pero ¿cuántos defensores del modo de vida burgués y de la burguesía no son de origen burgués? ¿Son ellos también incongruentes? ¿Son ellos también eh, están fuera de su situación de clase? Entonces vamos a censurar a todos esos académicos que no siendo burgueses defienden a la burguesía. Porque la teoría es, en realidad, corresponde a la clase y ya. Entonces ese es el punto número 2. El punto número 3 es, digamos, el conjunto de mitos sobre lo que Marx dijo y lo que Marx no dijo. Aquí de entrada lo que ocurre es, digamos, fruto del desconocimiento de la vida y obra de Marx, porque se reduce a lo que Marx dijo y lo que Marx no dijo, y se emprende una campaña de extraer fragmentos de Marx sin contexto, sin un estudio propiamente dicho. Se habla mucho se confronta a Marx con Marx mismo, se confrontan sus obras de juventud con sus obras de la vida adulta, se confronta lo que dijo en un año con lo que dijo en otro año, como si la vida y la obra de Marx no hubieran tenido una evolución a través del tiempo. Es decir, no se considera a Marx como lo que era, como un hombre estudioso que revisó concienzudamente el conocimiento que existía en su época, que revisaba y estudiaba con mucha profundidad los principales autores, pero incluso buscaba autores menos conocidos, confrontaba hechos, buscaba toda clase de información. Era un hombre que pasaba largas horas en la biblioteca británica y repasaba y revisaba textos, confrontaba cifras y con base en ello llegó a resultados teóricos. Es decir, su obra es una obra de estudio, es una obra que busca desarrollar los fundamentos de una teoría y no son ocurrencias geniales como se las quiere hacer pasar. Es decir, el mito número 3 corresponde a Marx, el que dijo cosas que se le ocurrieron, que era un genio, pero era un genio puramente inspirado y no un estudioso o un hombre de teoría profundamente desarrollada. Hay muchos otros mitos, no los vamos a abordar todos, pero sí cabe resaltar que la obra de Marx tiene un sentido revolucionario, es decir, contrariamente a ciertos críticos que se basan en Marx en determinadas épocas para negar su carácter revolucionario del conjunto de su obra. El impulso de Marx era sentar la teoría de una futura revolución socialista. Para ello requirió de tres fuentes de conocimiento de su época. Estudió concienzudamente el socialismo francés, estudió la economía política inglesa y estudió a profundidad la filosofía alemana. Estos cuerpos de teoría que ya existían antes que él son retomados, son desarrollados y son concretados en la obra de Marx. Es decir, el mito número 4 es que Marx se inventó todo lo que dijo. Marx nunca afirmó, ni por ningún lado podía haber afirmado, que su obra brotó de su cabeza como por un acto de inspiración mágica. Muy por el contrario, Marx es la cúspide de un desarrollo teórico que se estaba produciendo antes que él. Es decir, de la teoría socialista, la emancipación del proletariado, la economía política inglesa, el desarrollo de la teoría del valor y la filosofía dialéctica que Marx vuelve materialista de Hegel.
Entonces podemos ver a Marx como la cúspide de un desarrollo teórico y político de su época, que sin embargo va a tener implicaciones mucho más allá de su época. Mientras el mundo siga siendo capitalista, por muchas transformaciones que haya sufrido, la base sigue siendo la teoría del valor. La base sigue siendo la explotación de trabajo asalariado para obtener riqueza que se apodera a una clase dominante, la clase capitalista. La lógica de este mundo, el, el movimiento de esta sociedad se rige enteramente por el materialismo dialéctico y empuja la historia en su conjunto a un desarrollo de formas sociales nuevas, es decir, Marx deja claro y descubre que la ley de desarrollo de esta sociedad conduce a una forma superior, ya que tratándose el capitalismo de un modo de producción, es decir, una forma de organización social, no puede existir indefinidamente. Tiene un desarrollo histórico, tendrá un desenlace. Si ese desenlace llega a ser revolucionario, lo será en un sentido socialista. De ahí la raíz del socialismo francés. Y bueno, estos son algunos de los principales mitos, entre muchos otros que hay, sobre el gran genio teórico y revolucionario Karl Marx. Esto es todo por el momento. Buenos días de nuevo. Nos seguimos viendo en las cápsulas de Morena Socialista. Gracias.